Mi padre exige que le dé a mi media hermana un trabajo y una parte de la tierra que heredé de mi abuelo después de que él me abandonara. Intentaron atacarme, pero todos terminaron en el suelo. Mi papá y sus hermanos odiaban a mi abuelo por razones justificadas. Al crecer, su papá era un alcohólico abusivo con ellos y con mi abuela. Cuando ella murió, mi papá y sus hermanos se fueron de casa al cumplir 18 años y nunca regresaron. Excepto por mi papá, ninguno de ellos volvió a hablar con él. Mi papá habló con mi abuelo 2 veces después de dejar la casa. Yo tenía 8 años en el funeral de mi mamá cuando conocí a mi abuelo por primera vez. Se acercó a mí, se arrodilló en el suelo frente a mí y se presentó, preguntándome cómo estaba. Pero antes de que pudiera decir algo, mi papá me había arrastrado lejos de él. Gritó un poco y luego me arrastró. Tenía 11 años cuando lo conocí de nuevo. Mi papá me dejó en la casa de mi abuelo y se fue. Unos años después, descubrí que era porque la nueva esposa de mi papá no quería que estuviera cerca. ¿Puedes pensar que mi papá fue un idiota por hacer eso? Yo lo pensaba, pero resultó ser lo mejor que pudo haber hecho por mí, aunque lo odiara por eso. Mi abuelo y yo nos volvimos muy cercanos. Sus días llenos de alcohol ya quedaban atrás, y me enseñó todo. Tenía mucha tierra, mucha tierra. Me enseñó a cultivar verduras, trabajar la tierra, mantener la propiedad y cuidar el terreno, cuidar a los animales, cazar y me empujó a obtener una educación. Era más feliz cuando él y yo trabajábamos la tierra juntos. Durante todo ese tiempo en el campo, trabajando en un proyecto u otro, me contaba sobre su vida y lo que había hecho a su familia. No se excusaba. No intentaba razonar su comportamiento. Me contaba todo el dolor y sufrimiento que había causado. Cuando le pregunté por qué no intentó reconciliarse con sus hijos, dijo que no podían olvidar lo que les hizo pasar. Lo entendía y lo aceptaba. Tenía 26 años cuando murió. Llamé a mi papá para informarle. Tuve que decirle quién era. No permaneció en la línea mucho tiempo. Me dijo que me encargara del funeral y luego colgó. Sabiendo lo que sabía sobre su infancia, no lo culpé, pero ni siquiera me preguntó cómo estaba. El resentimiento que ya sentía por él creció. Después del funeral, una joven se presentó en el velorio. Era mi primera. Sabía que mi papá tenía hermanos, pero eso era todo lo que sabía. Nunca los había conocido. No sabía nada sobre ellos. Así que no llamé a ninguno de ellos para informarles sobre mi abuelo. Le pregunté cómo lo supo y me dijo que mi papá había llamado a la mamá de ella. Ella pasó unos días en la ciudad después del funeral y mantuvimos el contacto después. Nos hicimos y seguimos siendo muy cercanos. Un par de años después, cuando dijo que se mudaría a la ciudad, le di un acre de tierra. Ella, su esposo y sus hijos todavía viven allí hoy en día. Mi abuelo me dejó todo. Ninguno de los hermanos de mi papá y él impugnó el testamento. Mi prima me dijo que su mamá no quería nada. Ni un centavo de su padre. Supongo que el resto de ellos pensó lo mismo porque ni un abogado ni yo recibimos noticias de ellos. Hasta la semana pasada mi papá me llamó. Su hija necesita un nuevo comienzo. Aparentemente, quiere mudarse cerca de mí para ayudar con mis negocios. Tengo algunos pequeños negocios que administro en mi propiedad, una granja en funcionamiento donde la gente puede quedarse unos días para experimentar la vida en el campo. Tengo algunas empresas que generan dinero. Ahora mi media hermana, a quien solo había conocido una vez antes de ser enviada con mi abuelo, de repente quiere ayudarme. Tengo toda la ayuda que necesito. No necesito la suya. Le dije a mi papá que lo pensaría. Él ha estado enviándome mensajes todos los días, varias veces al día, preguntándome sobre la propiedad y los negocios, sugiriendo roles que podría ocupar su hija, diciéndome que la familia se cuida mutuamente y se mantiene unida, diciéndome que mi abuelo le debe algo, diciéndome qué tierra debería darle a su hija para que se establezca y qué tierra sería mejor para ella y su esposo cuando visiten. Cada vez que veo a mi papá en mi pantalla, quiero romper mi teléfono. Mi ira y resentimiento están dirigidos a mi papá, no a su hija, pero aún así no la quiero aquí. Ella es una extraña para mí. Todo lo que mi abuelo me dejó es mío ahora. Y no les debo nada a ellos. Mi prima y su esposo están de mi lado y dicen que si dependiera de ellos, les dirían a mi papá y su hija que se largaran porque nunca hicieron un esfuerzo por ser familia conmigo, o siquiera llamarme para decir hola. Sé que tienen razón. Lo que dicen es verdad. Actualización. Le pedí a un amigo cercano, un policía local, si podía averiguar si mi papá todavía vivía en el mismo lugar. Luego le pregunté cómo obtener una orden de restricción. Eso fue bastante simple. Salí de la comisaría con una en la mano y la dirección de mi papá. Luego le pregunté a otro amigo cercano si me acompañaría a la casa de mi papá, porque hasta donde sabía, allí vivía mi media hermana. Salimos para ver a mi media hermana. Nos tomó unas 10 horas llegar allí. Decidí conducir en lugar de volar porque necesitaba ese tiempo para ordenar mis pensamientos. Llegamos sin previo aviso. Pudimos escuchar a una mujer gritando dentro desde la acera. No estaba gritando como si estuviera en problemas. Estaba gritando a alguien. Mi amigo me dijo que sacara mi teléfono y comenzara a grabar. Me alegra que lo haya pensado. Ahora puedes ver la segunda parte presionando compartir y más.